Hola a todos. Bueno, antes de empezar con esta disertación, agradecer a Chiche Mendoza por la invitación desde la Academia de Hockey de la Asociación de Hockey de Buenos Aires y poder darme el lujo de iniciar el ciclo de conferencias 2024. Manejo de la intensidad en entrenamiento técnico-táctico es la charla que hoy nos reúne y intensidad técnica y táctica son las tres palabras claves que se van a desarrollar en esta conferencia. Las charlas de la academia tienden a generar disparadores, ¿sí? Aquellas ideas o impulsos, si uno lo quiere decir de una forma más contundente, que hace que los que están escuchando puedan tener iniciativas para seguir trabajando sobre el mismo tema que uno habla o para generar otras ideas. En esta conferencia lo que yo voy a describir son cuáles fueron mis disparadores desde el año 94 hasta el 2016 en referencia a esta inquietud de ver qué es lo que pasa en los match competitivos y qué cosas podemos extraer de esos match para incluir en el entrenamiento técnico-táctico. En el año 94 conozco y tuve de maestro y de profesor en el profesorado de Educación Física a Carlos Medeiros, quien hoy sigue siendo mi consultor preferido y al quien recurro cuando las cosas me están saliendo demasiado fáciles, que ya digo, acá hay algo que está mal, con el que primero que me siento a analizar todo es con Carlos. Carlos, en su perfil docente siempre ha fundamentado absolutamente todo y a mucho detalle cuáles son los beneficios de cada método de entrenamiento. En este caso hablamos del área metabólica y estas son las cosas que a mí más me despertaron curiosidad cuando estaba terminando el profesorado. Aparte, en esas épocas que entre el fines de los 80 y todos los 90, la puja de la frecuencia cardíaca sobre los valores de lactato en sangre como control de la intensidad interna fue una puja constante. Los entrenamientos intermitentes, los entrenamientos fraccionados, en este caso él, supo enseñarme ambas modalidades, lo cual es lo que empezaba a formar mi idea o mi perfil de preparador físico. El otro referente fundamental e importantísimo en mi carrera fue Juan Carlos Massa, fisiólogo rosarino, con el cual tuve la suerte de trabajar durante 5 años en la sede del laboratorio en Buenos Aires, que era Biosystem. Juan Carlos fue un gran impulsor y el creador de las áreas funcionales de lactato, metodología de entrenamiento que predominó en toda la década del 90, que aún hoy se sigue utilizando, y un gran docente en líneas generales desde la fisiología del ejercicio. Para mí, el número uno en la Argentina, lejos, lejos. Y puedo darme el lujo de decir que he trabajado con él y me ha enseñado muchísimo. Paralelamente, con estos dos disparadores a nivel de recursos humanos, entran en mi carrera 3 libros muy importantes. Fisiología del trabajo físico de Ostrom, si bien este era un libro del año 86, bueno, yo lo obtuve en ese año, y más allá de que es un libro genial, más allá de todo lo que le debe la fisiología del ejercicio a Ostrom por su nivel de investigación, es el que da el puntapié inicial con respecto al trabajo intermitente, ¿sí? Luego viene la biografía de George Brooks, de un libro llamado Exercise Physiology. Brooks es considerado el padre del metabolismo del ácido láctico, un libro espectacular, en inglés, a veces sumamente difícil por las palabras, los contenidos técnicos, pero desde el punto de vista del metabolismo del ácido láctico, una Biblia, ¿sí? Y luego un libro de Wellman, que es la respuesta del lactato al ejercicio. Es decir, que con estos dos referentes, más estas biografías de este momento, es donde uno, o donde en mi caso, empecé a formar mi perfil como preparador físico, ¿sí?
en el medio de la batalla conceptual y fisiológica de frecuencia cardíaca versus ácido láctico en sangre. En el año 95 empiezo a entrenar a mi primer equipo, que era un equipo de handball femenino del club alemán de Quilmes, de la mano de un entrenador llamado Néstor Ricci, que actualmente sigue entrenando, no este club, pero sí trabajando en el handball y formando equipos constantemente. Un entrenador, a mi criterio, brillante, con una gran empatía con el tema de la investigación y de ver qué pasa más allá del entrenamiento propiamente dicho, y fue el que me permitió a mí empezar desde ese lugar, en esa época, con determinadas evaluaciones y determinados análisis de qué pasaba en el juego, cómo era lo que pasaba en el juego, qué cosas del juego a nivel de intensidad podíamos poner en entrenamiento técnico, ¿sí? En ese momento, una de las pruebas de campo tal vez más sencillas de tomar y que nos daba el dato de umbral anaeróbico desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca era el test de Conconi, un test que se hacía en una distancia de 200 metros, en donde se registraba la frecuencia cardíaca a 200 metros y la velocidad, y luego se establecía una curva donde había un punto de flexión de esa curva donde se encontraría el umbral anaeróbico desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca. Bueno, como todos los test, tienen sus profesionales que lo ejecutan y sus detractores que lo destruyen, ¿sí? Porque en este caso la crítica era que el umbral de frecuencia que se detectaba en este test no coincidía con el umbral del láctico al nivel muscular. En fin, lo cierto es que a cuestiones prácticas y después a aquellos que trabajamos en el campo, era un test que las velocidades, más o menos, o las franjas de frecuencia cardíaca coincidían después con los trabajos que uno quería seguir desarrollando. Entonces, en mi caso particular, determinación de áreas funcionales con láctico, determinación de frecuencia cardíaca, bueno, eran las dos variables que yo empezaba a utilizar, sabiendo que la frecuencia cardíaca correlaciona muy bien con los trabajos intermitentes y el ácido láctico correlaciona mejor con los trabajos fraccionados. Teniendo la posibilidad de trabajar en el laboratorio y sacar las muestras para obtener la sangre y después analizarla, en mi caso era mucho más fácil, ¿sí? Hasta que también aportando a mi formación y trabajando en el handball, llego a un libro de un autor que se llama Mikkelson, un noruego, que era Fisiología del balonmano, en donde, bueno, un libro muy potente para esa época, porque tocaba absolutamente todos los temas, ¿sí? Desde la parte de combustible, de la parte de alimentación, la parte de fuerza y la parte metabólica, pero ahí empieza a haber evaluaciones de la frecuencia cardíaca en partido, ¿sí? Y el autor, en alguna parte del libro, hace referencia a esas frecuencias, repetirlas en los entrenamientos, lo cual, bueno, obviamente sigue esto aportando muchísimo más a mi búsqueda de decir, bueno, a ver qué cosas de los match podemos implementar en los partidos, ¿sí? Luego aparece un libro que se llama Soccer, de un autor que se llama Björn Ekblom, en donde hay un capítulo que ahora después lo vamos a desarrollar, en donde hay un autor llamado Thomas Reilly, uno de los principales o primeros investigadores de los patrones de movimiento en el fútbol, donde a través de una técnica muy particular que utilizó en un campo de juego para determinar la cantidad de metros recorridos por cada jugador, lo cual después yo lo implementé en el handball. Y después, gracias a este entrenador que me dio la posibilidad de trabajar en el handball, la posibilidad de medir ácido láctico y frecuencia cardíaca en partido. Es decir, que en esta época y en este deporte es donde comienzan los disparadores, que bueno, obviamente vamos a terminar concluyendo al final de esta charla. En el año 96 se suma a toda esta búsqueda dos libros excelentes de Bangsbo, ¿sí? Fisiología del fútbol con especial referencia al trabajo intermitente y Fitness Training in Football, que básicamente es el inicio del fundamento de los entrenamientos en espacios reducidos con control de la frecuencia cardíaca, lo cual es el otro disparador que me lleva a mí a empezar a desarrollar determinados tipos de trabajo en base a la frecuencia cardíaca evaluada
en el área física. Sumado a esto, la tesis doctoral de Paul Balsom, que tiene que ver con ejercicios intermitentes de forma repetida, digamos, esto es del año 96, quiere decir que acá es donde comienzan a generarse protocolos de lo que hoy hablamos de sprints sucesivos. Este señor es el que ha diseñado 2 o 3 protocolos que actualmente son utilizables y que yo los utilizo mucho, pero que bueno, desde estar más cerca de la especificidad de los deportes con características intermitentes, a mí particularmente me sumó muchísimo. Y entran los yo-yo test, ¿sí? Estos yo-yo test que son nombrados en los libros de Banksbo, que acá no había mucha información sobre qué evaluaban los yo-yo test, sí que estaban relacionados con los deportes de características intermitentes. Cuando los traemos con otro grupo de profesores acá a la Argentina, que los tuvimos que comprar en Dinamarca, más allá del manualcito no había mucha más información, ¿sí? La información que era evaluar con los 3 test, había nivel 1, nivel 2, empezar a ver velocidades, etcétera, etcétera. Toda una búsqueda que en ese momento no había internet, no estaba Google, entonces había un montón de información que nosotros no podíamos obtener más allá de lo que venía publicado en estos libros. Es decir, que en estos 2 años se generan un montón de disparadores personales que me empiezan a enfocar a la búsqueda de los que hoy nos reúnen en esta charla, ¿sí? Bien, para esa época el modelo de entrenamiento era un modelo analítico, en donde el entrenamiento técnico se hacía con ejercicios técnicos, el entrenamiento táctico con ejercicios tácticos, el entrenamiento físico con ejercicios físicos, entrenamientos psicológicos con actividades estratégicas. Acá, en esta charla que vamos a hablar del entrenamiento psicológico, lo que voy a hacer referencia tiene que ver con la capacidad volitiva, ¿sí? Que la capacidad volitiva es la acción que implica esfuerzo, constancia, perseverancia, decisión, firmeza, es lo que básicamente reúne la fuerza de voluntad, ¿sí? En esto es en lo que en parte debe impactar el entrenamiento. En estos casos, o en estas épocas, el preparador físico tenía su plan, el técnico tenía también su plan, obviamente técnico-táctico, pero iban por separado, ¿sí? Más allá de establecer lugares, etcétera, etcétera, más allá del técnico pedirle al preparador físico qué perfil de jugador necesita, las estrategias iban por separado. Terminaba de entrenar el técnico, arrancábamos los preparadores físicos, en su gran mayoría siempre privilegiando la parte técnico-táctica primero. Hoy en el hockey sabemos que esto a veces se puede y a veces no, porque tenemos una cancha, porque tenemos el club superpoblado de jugadoras o de jugadores, pero bueno, haciendo referencia al hockey, bueno, los jugadores se terminan adaptando a esta situación, ¿sí? Pero en esa época era claramente modelo analítico. Por un lado la parte técnica, por el otro lado la preparación física. Por supuesto, consensuado de acuerdo al perfil que el técnico quería y cada uno con un plan, ¿sí? El área física, básicamente desde el punto de vista metabólico, se entrenaba o se entrena de una metodología atlética a nivel continuo o fraccionado, ¿sí? O con metodología intermitente, ¿sí? Esto era lo que para esa época prevalecía el entrenamiento de los deportes de conjunto. Acá lo que vemos es de una jugadora del año 95, durante un partido, los valores del tiempo jugado o el tiempo jugado o el tiempo en el cual salían. El handball, al tener cambios continuos como en el hockey, era más fácil tomar las muestras de ácido láctico, los valores de ácido láctico en partido, los valores de frecuencia cardíaca en partido. Entonces ya teníamos de partido 2 valores que después teníamos que ver cómo los íbamos a implementar en el área técnica para que el área técnica sea similar a lo que se jugaba. Que sea similar a lo que se jugaba individualmente, ¿no? Cada una por puesto. Bien,
Volviendo a este disparador de soccer de Björn Ekblom, el capítulo 3 que dice características de los movimientos en el fútbol de Thomas Reilly, en una parte de ese capítulo, Thomas Reilly cuenta que estamos hablando de década del 90, no había GPS, empezaban recién ahí a salir los programas de craqueo, es decir, un observador tocando botones determinaba cuándo el jugador caminaba, cuándo corría, cuándo sprintaba, ¿sí? Y obviamente desde la subjetividad. Entonces, después terminaba el partido y ahí salía el porcentaje de caminata, de corrida, etcétera, etcétera, subjetivo y la distancia total recorrida. En este caso, cuenta este autor que en un estadio cortaron franjas de césped a nivel de forma horizontal, entonces iban contabilizando cómo iban pasando esas franjas para ir sumando los metros. Cada franja estaba en X metros, medía de ancho. Entonces ellos iban anotando cuántas franjas recorría cada jugador, con un montón de observadores, por supuesto, para determinar el volumen total de metros recorridos, ¿sí? Bueno, esta misma experiencia la hice yo en el handball, en donde en los partidos de local poníamos conos afuera de la cancha cada 5 metros y a veces yo solo o a veces con algunos colaboradores tratábamos de replicar esa misma metodología para saber el volumen total o la distancia recorrida total en partido. Hoy por hoy la distancia total recorrida en partido, en mi caso, no es muy significativa o no es significativa al momento de tener en cuenta. La podemos tener en cuenta como un volumen general, pero lo importante es en los deportes de característica de juego intermitente, cuál es la distancia a alta intensidad que los jugadores recorren. Esa es la distancia que va a definir lo que es un jugador de liga, un jugador de subelite o un jugador de elite, no la distancia total, ¿sí? Donde camina, corre, acelera, es sprint, etc. Entonces, dicho todo esto, en el modelo analítico que nosotros estábamos implementando en el handball, ya había una planificación en conjunto técnico, preparador físico, para empezar a desarrollar los entrenamientos técnico-tácticos. ¿Por qué? Porque ya teníamos, desde el punto de vista de la competencia, teníamos frecuencia cardíaca, de partido, ácido láctico de partido, metros recorridos con su mayor o menor virtud de partido. Entonces, en el caso de los ejercicios físicos, empezábamos a introducir los espacios reducidos físico-técnicos. Obviamente que en el libro de preparación física de fútbol, es de fútbol, ¿sí? Entonces, todas las coordenadas de espacio, cantidad de jugadores, etcétera, con los pies es una cosa, con las manos es otra. Pero digamos que este modelo, en este deporte, en la parte física, ya empezaba a tener, bueno, un contexto con el balón, ¿sí? Un contexto sobre todo definido desde el área aeróbica, y en el área de los ejercicios técnico-tácticos intentábamos ya acercarnos a lo que pasaba en un partido. Pero, como pasa en las mejores familias, cuando logramos reunir todos esos valores, yo no trabajé más en el handball, entonces, bueno, toda esa experiencia quedó ahí truncada. Pero a mí me aportó muchísimo desde el conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando en el año 97 empiezo a trabajar en el fútbol, que trabajaba en el Club Maccabi, que es un club de country, y después en las inferiores del Club Oxud, ¿sí? Aparece en ese momento un libro llamado Science and Football 3. Los Science and Football son los proceedings de los congresos mundiales de fútbol. Hoy hay hasta número 17, en este caso era el número 3, un libro producido por Banksbo y Thomas Reilly, que tiene una característica muy importante en un capítulo con respecto a lo que empieza a ser la semana de entrenamiento integrado, ¿sí? Sigo experimentando con los yo-yo sin mucha información, ¿sí? Solamente acumular datos, tomar la mayor cantidad de test posibles, tratar de ir a evaluar otros deportes, a ver qué diferencias encontrábamos, ¿sí? Pero lo cierto es que de ahí, después, obviamente,
van a salir los dos test que yo más utilizo, pero bueno, antes con el fundamento que corresponde, ¿sí? Y empiezo a utilizar mucho la evaluación ya con cardiotacómetro de la frecuencia cardíaca, sobre todo en los trabajos de espacios reducidos. En el capítulo de este libro que me empezó a interesar, que en el capítulo que dice test de campos aeróbicos y anaeróbicos de jugadores de fútbol, de dos autores ingleses, Russ Botton y Odette Jimbo, publican o presentan una semana de modelo de entrenamiento del fútbol en donde hay los lunes un trabajo regenerativo de carrera, pero después de martes a viernes los trabajos son con pelota, ¿sí? En donde hacen trabajos con pelota, ¿sí? A baja intensidad desde el punto de vista aeróbico, trabajo con pelota de alta intensidad desde el punto de vista aeróbico y después trabajos de sprint, ¿sí? Con pelota. Cuando hablamos con pelota, hablamos de que, bueno, su modelo de entrenamiento lo empiezan a realizar, obviamente, con el elemento correspondiente, que es la pelota de fútbol, pero con una intensidad física definida, ¿sí? Definida. Y acá, para hacer esto, el trabajo del preparador físico y el técnico es en conjunto, ¿sí? Porque de acuerdo a la necesidad del técnico es donde va la intensidad que corresponde al área física, ¿sí? Podemos, en este modelo integrador, obviamente, hablar de su antecesor. En ese momento yo no sabía que estaba Víctor Frade, portugués, que ya estaba hablando del morfociclo, de esta estructura que hoy está de vuelta, muy de moda, que tiene que ver con la periodización táctica, en donde ordena determinadas actividades en base a la condición física. En este caso, desde el punto de vista integrador, trabajo táctico y condición física, esto es la primera información que yo recibo, ¿sí? Bien, en el año 99 comienzo a trabajar en el fútbol profesional, sigo evaluando desde el punto de vista de la intensidad con frecuencia cardíaca en los espacios reducidos, ¿sí? Y aplicamos un modelo integrador para ese entonces, en donde, bueno, había unos doble turnos de pesas a la mañana, pero a la tarde había un trabajo físico de alta intensidad, un físico técnico de 3 versus 3 o 4 versus 4, la intensidad medida de la frecuencia cardíaca o un trabajo intermitente. El trabajo técnico táctico del martes estaba relacionado al sprint, ¿sí? El match de entrenamiento del miércoles y los trabajos de los jueves eran trabajos de baja intensidad desde el punto de vista aeróbico que tenían que ver con 5 versus 5 y 8 versus 8. Claramente, el trabajo de vuelta en conjunto técnico preparador físico, ¿sí? Obviamente que estamos hablando de una estructura acá presentada en una conferencia, ¿sí? En el fútbol, esto de jugar todos los sábados, yo el 99% de mi carrera en el fútbol, que fueron 20 años, la hice en el ascenso, y jugaba los miércoles, jugaba los sábados. Bueno, esto ha cambiado muchísimo, por supuesto, pero la estructura conceptual que más utilizamos nosotros en ese momento tenía que ver con este formato, donde el componente técnico-táctico, el componente físico era de cualidad física, ¿sí? En ese momento no podíamos poner polars, que era lo que yo más tenía, año 99, en los partidos, porque AFA y FIFA no te dejaban, ¿sí? De hecho, hay un sistema de Polar que se llama Polar Team, que es un sistema de bandas nada más. Se ponen las bandas, después se pone en una interfase y baja toda la información, no hace falta el reloj, que tampoco se podía. Había que pedir un permiso especial. De hecho, los GPS tuvieron en su momento un problema de instaurarse en el fútbol porque FIFA no permitía, bueno, objetos en el cuerpo del jugador, hasta que obviamente ahora se abrió y todo el mundo los tiene. Entonces, la intensidad partido era muy compleja de determinar, porque no podíamos poner ningún implemento, ¿sí? ¿Y cómo evaluábamos los beneficios de esta forma de trabajo? Evaluando, ¿sí? Ahí, ya en este caso, en el año 99, en el 98 vino un
profesional llamado Juan Carlos de Lelis a la Argentina, un profesional que está en Italia hace muchísimos años y que ya nos había trabajado en el vóley mucho tiempo, estaba relacionado con el fútbol, cercano a Bangsbo, y nos desasnó con algunas cuestiones de los yo-yo test, y principalmente del yo-yo recuperación intermitente 1 y del yo-yo recuperación intermitente nivel 2, en los cuales decían que eran los test que más correlaciones tenían con lo que pasaba en el juego, y que el yo-yo 2 tenía, aparte de estimular el consumo de oxígeno a su máxima expresión, tenía un componente anaeróbico importante. Entonces ya a partir de ahí, ya los otros yo-yos, el de resistencia y el de resistencia intermitente, ya los dejé de utilizar y me empecé a enfocar en el yo-yo de recuperación intermitente nivel 1, nivel 2. Bien, en el año 2001, ya con todos estos disparadores y estas experiencias de lo físico-técnico, de la búsqueda de lo que pasa en los partidos, comienzo a trabajar en el hockey, en el club Lomas, ¿sí? En ese año, ya hasta el año ahí trabajé 10 años, pero hasta el año 2010 empecé a evaluar la frecuencia cardíaca en los partidos. Acá recordemos que en esta época eran 2 tiempos de 35, ¿sí? Pero además empecé a seguir desarrollando el trabajo de los trabajos físico-técnicos en el hockey, ¿sí? Otra vez pasamos del handball, pasamos al fútbol, obviamente dicho, y otra vez al hockey, en donde ahí empezamos a ajustar variables, ya que el jugador está con el palo, con la bocha, bueno, lo que ya sabemos en otro deporte, y ajustado a la intensidad, a la frecuencia cardíaca. Y llega a mis manos un artículo que se llama La programación del entrenamiento en el método integral, una cuestión no solo semántica, ¿sí? El cual pongo en un cuadrito, porque este trabajo, sumado a el profesor que hizo este trabajo, que es Fernando Iglesias, hoy un político ya reconocido, en ese momento fue profesor mío en técnica y táctica en la licenciatura de alto rendimiento, el cual me genera el principal disparador para lo que es después de haber desarrollado el entrenamiento integral, ¿sí? Esta publicación está relacionada al vóley, el entrenamiento integral viene del vóley, inclusive hay algunos autores como Bondarchuk, que ya lo hacen referencia en la década del 80 en el handball, ¿sí? Pero es lo que me empieza a disparar y a juntar información para empezar a poner la intensidad del match en el trabajo técnico-táctico. Bien, para arrancar con los 3 modelos de entrenamiento que quiero hacer referencia, tomo esta diapositiva de Marcelo Garrafo, que me parece excelente, en donde no la voy a desarrollar porque no tengo la claridad ni la capacidad para desarrollar esta diapositiva, pero sí para mencionar lo que es el modelo de juego, qué cosas influye el modelo de juego, el sistema que es el que pone en marcha el modelo de juego, y cuáles son las normas y principios y acuerdos para que funcione el sistema y por ende explote el modelo de juego, ¿sí? Lo que sí, todo esto termina reforzándose con ejercitaciones. Es decir, que no importa el modelo semanal de entrenamiento que vos utilices, lo importante, el principal motivo es cómo tu modelo de juego lo vas ajustando de acuerdo al modelo de entrenamiento que utilices. ¿Sí? Voy a hacer referencia a lo que es el método integral, perdón, al método integrado primero, al método integral y al método pirata. ¿Sí? Cuando hablamos del método integrado, la construcción semanal en el hockey, ¿sí? Habíamos hablado que es el modelo llevado a cabo, ¿sí? En este caso, si es método integrado, con intensidades que tienen que ver de cualidades físicas, ¿sí? Podemos, si hablamos de una semana de entrenamiento en damas, el lunes con ejercicio analítico, en donde la cualidad física pueden ser sprints sucesivos, estos sprints que no son más de 20 metros, que se puede hacer en un volumen que va de 150 a 200 hasta 600 metros. Cada sprint está separado de 30 segundos uno del otro, lo podemos hacer todo seguido, lo podemos hacer por bloques, eso va a depender de la capacidad física del equipo que estemos entrenando. El martes, espacios reducidos, en donde ponemos el hincapié en la potencia aeróbica.
Y el jueves, ejercicios sintéticos, luego un match integrador, y los ejercicios sintéticos son ejercicios que son jugadas generalmente de superioridad numérica, que lo podemos realizar con sprint hasta 30 metros. Y después el partido del sábado. Esto sería una construcción del método integrado desde el hockey, ¿sí? Con una, otra vez, una puesta previa antes a la puesta de escena de la planificación entre técnico y preparador físico, ¿sí? Y lo que tenemos que ver acá es cómo esta semana de entrenamiento impacta en forma individual en cada jugador. Para saber eso, tenemos que evaluar. Yo utilizo los yoyos, pero ustedes pueden utilizar el test que a ustedes les dé la información que están buscando. Eso es lo más importante. El mejor test del mundo es el que te da la información que vos buscas, ¿sí? En mi caso, la información que yo busco, que tiene que ver con la capacidad de trabajar a alta intensidad, es decir, todo lo que hacemos arriba de 15 km por hora, es el que más utilizo, nivel 1 y nivel 2. Pero la única forma que tenemos de saber si lo que estamos haciendo, pero por sobre todas las cosas por el tema de la intensidad, ¿sí?, impacta en el jugador, es evaluando. Y después, lo que vemos cuando estas cualidades físicas que hemos entrenado durante determinado tiempo, con ejercicios que responden al modelo de juego, ver si esto hace que podamos después de entrenar hacer pesas o que tengamos que después de entrenar o correr o alguna vez pesas, una sesión de pesa y otra de correr, o 2 sesiones de pesa y otra de correr, etc. Eso después lo definirá el preparador físico. Pero creer que porque estoy en el entrenamiento técnico-táctico intervienen las cualidades físicas que pueden estar perfectamente ordenadas. Creer que con solo eso el jugador ya tiene que ir directamente a hacer pesas es un error, ¿sí? Es un error. Hay que evaluar y ver cómo impacta esa carga, ¿sí?, y esa sesión de entrenamiento que puede estar perfectamente diseñada, los ejercicios respondiendo perfectamente a esa cualidad física. Y acá es donde, aparte del plan en conjunto, técnico, preparador físico, sale, de acuerdo a la individualidad de cómo ese entrenamiento impactó, un entrenamiento aparte para cada jugador. Es decir, como dije hace un ratito, algunos pueden seguir haciendo pesas, otros tal vez tienen que dejar una sesión de pesas y salir a correr. Ahora bien, ejercicios analíticos dinámicos, espacios reducidos y sintéticos tienen sus características propias, ¿sí? Cuando hablamos de ejercicios analíticos dinámicos, hablamos de ejercicios que lo que buscan es la repetición, ¿sí?, de un gesto o de un movimiento con desplazamiento, ¿sí? Hoy se habla de los nuevos ejercicios analíticos dinámicos porque hay algunos entrenadores que ya sea una ruta de pelotas o en el fútbol una ruta de pases, que la hacen manipulando la intensidad o los desplazamientos, es decir, las velocidades. Bueno, esto realmente no es nada nuevo, esto es algo viejísimo en el hockey, pero altamente utilizable desde hace un montón de años, en donde uno al desplazamiento del jugador o lo hace a máxima velocidad o lo hace a una velocidad menor, en donde de cono a cono debe responder a determinado tiempo, ¿sí? Acá vemos un ejercicio que es muy sencillo, en donde es pase, recepción y desplazamiento. Una vez que estos dos jugadores terminan de hacer el circuito, salen, entran otros dos, ¿sí? Puede haber ejercicios típicos del cuadrado que ocupan 3 jugadoras y hay un espacio libre, paso la pelota y corro al espacio libre, etc., ¿sí? Cuando hablamos de espacios reducidos, ya hablamos de juegos, en donde en este caso 30 por 15, 3 versus 3 es una medida que yo utilizo muchísimo en damas, en donde podemos entrenar la potencia aeróbica, la potencia anaeróbica, aceleración y cambio de dirección. A ver, esto es importante aclararlo. Hoy por hoy, con los GPS y con el estudio de GPS que se ha hecho por sobre todas las cosas desde el 2010 para acá, con qué es lo que sucede con respecto al impacto neuromuscular en los espacios reducidos, hoy podemos nosotros
dosificar la carga, ya sea en base a la frecuencia cardíaca. Si la hacemos en base a la frecuencia cardíaca es porque estos trabajos tienen que ver con trabajos aeróbicos de alta intensidad, de acuerdo al espacio, entre 2 versus 2 y 4 versus 4, o de moderada intensidad si hacemos de 5 versus 5 a 8 versus 8. Pero también lo podemos dosificar desde el punto de vista neuromuscular. Cuanto más chiquito es el espacio, más intervención neuromuscular, más fuerza aplicada. Cuanto más grande es el espacio, menos fuerza aplicada y mayores niveles de velocidad, ¿sí? Ahora, algo que es muy importante. Si yo quiero mejorar la potencia aeróbica, tengo que controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, cómo debe comportarse la frecuencia en esos bloques de entrenamiento de espacio reducido. No alcanza con que el jugador acelere o desacelere o cambie de dirección muchas veces. Esto es un tema de desplazamiento y el otro es un tema de control interno de la carga desde el punto de vista metabólico. Aclaro esto porque yo ya me he encontrado con muchos colegas que dicen, no, yo ya la frecuencia, tiré todos los cardiotacómetros, ahora uso GPS. Y digo, no, error, ¿sí? Error, porque está muy bien que vos tal vez desde la fuerza o de la carga neuromuscular los espacios reducidos los manejes de acuerdo a esto que acabo de decir. Más chico es el espacio, más incidencia la fuerza, más grande es el espacio, más incidencia la velocidad. Pero desde el punto de vista metabólico, es la frecuencia de la cardíaca la que te va a determinar si entraste o no en un área aeróbica. Y los ejercicios sintéticos, que son ejercicios que son de superioridad numérica, acá vemos un ejercicio de 2 versus 1, donde uno pasa la pelota a 2, 2 se va a entrar al área y entre 1 y 3 hacen un 2-1 defensivo, ¿sí? En este caso, si la pelota se recupera, 1 y 3 atacan 2 versus 1 a 2 que defendería, ¿sí? Que se hacen a la máxima velocidad posible, que esto de acuerdo a la distancia que el jugador tenga que correr, es si va a entrar en trabajos de velocidad, en trabajos de producción de potencia o de mantenimiento de la potencia, y que también se hacen por pasadas. Entran 3, salen otros 3, ¿sí? Ahora, estas son las características físicas. Esto tiene características de lo cognitivo y está relacionado a la toma de decisiones. El ejercicio analítico dinámico no tiene características de toma de decisiones porque es paso y voy, paso y voy, paso y voy, pero sí los espacios reducidos, ¿sí? Esta toma de decisiones, cuando el espacio reducido es más pequeño, la capacidad de desarrollar una estrategia es menor, y cuando el espacio es más grande, la capacidad de desarrollar una estrategia es mayor. En ambos casos, el jugador tiene que estar tomando decisiones constantemente porque tiene un adversario, porque tiene un compañero para llegar a cumplir con el fin propuesto, ¿sí? Lo mismo sucede con el ejercicio sintético, que por más que sea en superioridad numérica, tanto el que está en superioridad como en inferioridad tiene que estar tomando decisiones totalmente todo el tiempo para cumplir con el objetivo propuesto, ¿sí? Pero además, y otra cosa que es sumamente importante, que tiene que ver con la capacidad volitiva, con esta capacidad de fuerza de voluntad, con esta capacidad de constancia, perseverancia. Tal vez en el espacio analítico dinámico, esta capacidad que acá está tachada, pero ahora les explico por qué, estaría o podría referirse a mantener siempre esa intensidad muy alta, no errar los pases y poderle dar continuidad al ejercicio. Pero a mí la capacidad volitiva siempre me gusta más entrenarla desde el área de la competencia, es decir, desde ganarle al rival que tengo enfrente y no dejar que el rival que tengo enfrente me gane, ¿sí? Esta capacidad de lucha que a mí por lo menos cuando lo he entrenado desde mi humilde lugar de preparador físico, a través de los espacios reducidos principalmente, me complace o me es cómodo entrenarlas desde la competencia, ¿sí? Y del no querer perder y de que cada acción, cada jugador la cumpla a la perfección y haga todo el esfuerzo para cumplir la perfección, ya sea de ataque o de defensa. Lo cierto que desde el punto de vista del juego, desde el punto de vista de las situaciones inesperadas, tanto la toma de decisión como la capacidad volitiva, para mí tienen mayor impacto del espacio reducido y del ejercicio sintético. Ahora bien, aclarando un poquito el tema toma de decisiones, cuando hablamos de toma de decisiones hablamos de 4 pasos que son muy importantes. Lo primero tiene que ver con la capacidad de realización,
que tiene que ver con la capacidad del individuo de percibir todo lo que está pasando en relación al rival y en relación a sus compañeros. Luego, la capacidad de anticipación, que tiene que ver la capacidad que tiene el individuo de evaluar todas las soluciones posibles, ¿sí?, que presenta el panorama que yo estoy observando, ¿sí? Luego la toma de decisiones, es decir, cuál es la oportunidad más exacta y más precisa que me va a llevar al éxito, ¿sí? Y luego la capacidad de reacción, que es la de poner en juego toda esa toma de decisión, que acá ya también hay un componente físico que es muy importante. Esto es lo que pasa a nivel cognitivo, es lo que generalmente la corriente alemana, cuando habla de velocidad en los deportes de conjunto, deja muy en claro que hay una parte cognitiva, ¿sí?, que es toda esta visión del juego, y después la parte a nivel muscular, el sprint o el movimiento que el jugador haga, que no siempre, o sea, uno lo relaciona siempre al sprint, pero no siempre es el sprint, sino a veces moverse un segundo antes, en el momento que corresponde, es la ventaja que esto da. Esto es lo que generalmente llamamos lectura de juego, análisis del juego. Hay un estudio de un alemán que se llama Schubert, que es de los fines de los 80. Yo no pude conseguir el estudio completo, de hecho está en alemán, pero sí las referencias y el abstract, en donde se hizo un estudio con jugadores juveniles de fútbol, en donde a través de una filmación con cámaras rápidas se estableció jugadores de toma de decisión lenta y de toma de decisión rápida. Los jugadores de toma de decisión rápida resolvían la situación en un segundo, segundo y medio, y los de toma de decisión lenta lo hacían arriba de los 3 segundos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en todo momento? Porque hoy todo lo que estamos hablando lo podemos experimentar en divisiones menores o en mayores. Tener en cuenta dos cosas. Primero, el nivel de atención, ¿sí? Lo que provoca entrenar, ya sea con intensidad física o con intensidad match, es que el jugador todo el tiempo desarrolla, a través de los ejercicios que propone el técnico, no importa qué variables, un nivel de concentración enorme, enorme, ¿sí? Porque tiene que desarrollar el modelo a determinada intensidad y cumplir con las pautas de cada ejercicio. Ahora bien, el nivel de atención, como ustedes ven acá, ustedes lo que ven acá es el nivel de atención que va de los 6 a los 19 años. Esto se llama, en fisiología del ejercicio, la fase sensible. Son los momentos en el desarrollo en donde hay mayor o menor plasticidad para diferentes cualidades. Tenemos capacidades coordinativas, capacidades físicas, capacidades cognitivas, que es lo que tiene que ver la atención y la capacidad de reacción, en donde el jugador tiene mayor capacidad de prestar atención o menor capacidad de prestar atención. Siempre hago referencia a esto cuando veo que a veces los entrenadores menores se ponen nerviosos porque los chicos están distraídos, y tal vez son chicos que tienen 8 o 9 años, donde si ustedes miran este gráfico, no está en su mayor nivel la capacidad de atención. Por supuesto que esto tiene que ver con, ahí dice edad, pero hace referencia a la edad biológica, no la edad cronológica, es decir, a la edad de maduración y no la edad en años. Pero lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo en una cancha donde hay 200 millones de chicos, los padres, los carteles, los gritos, que a veces necesitamos generar estrategias que el chico se enfoque porque no tiene esa capacidad. Entonces, para tener una mejor toma de decisión, la capacidad de atención y de foco es muy importante. Es decir, tenemos que bajar los niveles de ansiedad. ¿Cómo se bajan los niveles de ansiedad? Con los años, con el tiempo, con la experiencia, donde el jugador se abstrae de todo lo que está pasando atrás y puede enfocarse en lo que está pasando en el juego. Y el otro punto importante que tiene que ver también con las fases sensibles es con la fase sensible de la reacción, ¿sí? Es decir, la realización, la anticipación, la capacidad de decisión y la de reacción. ¿Cuál es la fase sensible? Y es entre los 9 y 10 años. ¿Qué quiere decir? Que es en esas edades donde mayor ejercitaciones tenemos que meter con respecto a que el chico mire y resuelva, ¿sí? Acá no alcanza con preparados listos ya, o cuando cae el conito de un lado corro, si cae del otro lado troto. Esto ya se puede hacer y se debería hacer ya del entrenamiento técnico-táctico. Pero bueno, la toma de decisiones se debe entrenar constantemente, por eso hay jugadores que tienen ya genéticamente su potencial genético puesto en esa área y lo van a resolver más fáciles, otros hay que entrenarlo, y los jugadores grandes en el hockey, por sobre todas las cosas que no hay impactos musculares, que tienen una vida deportiva más longeva, si están saludables físicamente
y no tienen por qué ser top físicos, sino saludables físicamente, si han tenido un gran desarrollo en la toma de decisiones, son jugadores que pueden jugar por muchos años más. Bien, cuando hablamos de los espacios reducidos, ¿sí? Y acá tomamos la bibliografía de Bangsbo arma el rango de entrenamiento del área aeróbica en 3, como ven acá en el cuadrito de la izquierda, Bangsbo de 1996 al 2013, esto es por los diferentes artículos que ha publicado, sigue sosteniendo este cuadrito, donde cuando hablamos de alta intensidad, hablamos de el promedio de frecuencia cardíaca evaluado del ejercicio debe ser de 90% para que sea un trabajo de alta intensidad, en un rango que va entre el 80 y el 100. Para hablar de moderada intensidad, el promedio de frecuencia cardíaca del 80%, en un rango del 60 al 90, y de baja intensidad, entre el 65%, el 50 y el 80%. Yo insisto con la metodología intermitente, ya sea intervalos fijos, 10x10, 15x15, o intervalos variables, es decir, entrenamiento físico-técnico o de espacios reducidos, que la pausa y la acción te la da el juego, porque esto te permite entrenar más intenso y mayor tiempo, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca es el parámetro que mejor se ajusta a este tipo de entrenamiento. Si uno hace el entrenamiento como corresponde, físico-técnico, con las coordenadas que corresponde, con las variables de regla que corresponde, y mide ácido láctico, el láctico se mantiene muy parejo, no es un dato que termina definiendo si subió o no la intensidad, y no me termina definiendo muy claramente en qué área estoy, pero sí el comportamiento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por eso es tan importante, si voy a trabajar el área aeróbica del espacio reducido, medir la frecuencia cardíaca. Con los años, en el hockey, acá arriba tenemos moderada intensidad, los rangos, ¿sí? Abajo lo que tenemos es el juego, dimensiones y duración, que es lo que yo he armado para hombres y mujeres, cuáles son las dimensiones, los tiempos mínimos y tiempos máximos. En zona significa que el 85% del trabajo realizado, la frecuencia cardíaca tiene que estar en el rango de entre el 65 y 90, si hablamos de moderada intensidad. Los cuadritos de abajo, al lado tenemos alta intensidad, que hablamos de 90%, del 80 al 100. Bueno, es lo que yo he experimentado y he recopilado durante muchísimos años en el hockey. Y humildemente les podría decir que si ustedes trabajan en divisiones mayores con estos campos que están acá y no tienen la forma de medir la frecuencia cardíaca, si el ejercicio está bien realizado y es dinámico y cumple con las pautas que ustedes le ponen, recuerden que las pautas y las reglas coaccionan el ejercicio, ¿sí? Lo hacen más dinámico o lo pueden retraer, la idea es que sea más dinámico, pero con estos parámetros seguramente van a estar muy cerca de estos parámetros de frecuencia cardíaca que en definitiva nos potencian el área aeróbica. Estos datos que están acá, yo diría que si los utilizan, obviamente utilícenlos en hockey porque es lo que yo medí en este deporte, ¿sí? Bien, acá vemos un gráfico de entrenamiento aeróbico de alta intensidad, 4 series de 7 minutos de 3 versus 3, con 3 minutos de pausa en un campo de 30 por 15. La zona verde es la zona que va entre el 80 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima evaluada de este individuo, ¿sí? Y si ustedes ven las curvas, todas estas curvas, que son curvas coherentes, ¿sí? Están dentro del rango propuesto, ¿sí? Y al lado ven que dice 83,4%, significa que el 83,4% del tiempo del entrenamiento, la frecuencia cardíaca estuvo en el rango que correspondía, en este caso el área de alta intensidad, entre el 80 y el 100%, ¿sí? Al lado vemos un gráfico de resumen de GPS más frecuencia cardíaca, y esto lo quiero dejar bien en claro. Hablamos de número de jugadores 1 versus 1, a 4 versus 4, con estos espacios. Por supuesto que estos espacios son los que yo medí y que ustedes los pueden agrandar o los pueden achicar, ¿sí? Esto no es que es una regla inviolable, es una regla hecha con mis jugadores en ese momento y jugadoras que tenían sus características y me coincidían estos armados con estos tiempos que están en la... que los mostré en la diapo anterior, es para entrenar lo que yo quería. En donde la incidencia neuromuscular es muy amplia y la frecuencia cardíaca es
de alta intensidad, como hablábamos, entre el 80 y el 100%. A ver, si ustedes leen hoy la biografía más actual, Casamillana, algunos que otros papers, tanto de hockey como de fútbol, con la incidencia neuromuscular, que de hecho pasa, porque en estos trabajos de 1 versus 1 hasta 4 versus 4, sobre todo hasta 3 versus 3, hay mucha fuerza por los cambios de dirección, por la aceleración y la desaceleración, ¿sí? Que incluso recomiendan no entrenarlo muchas veces seguidas en la semana. Bueno, yo discrepo con todo eso porque no solamente en el hockey lo he hecho 2 o 3 veces por semana, pero bueno, estamos hablando de un deporte que entrena 3 veces por semana, pero lo he hecho en el fútbol. Y como les dije, el 90% de mi carrera en el fútbol durante 20 años fue en el ascenso, que las canchas eran un cascote y jamás tuve un problema de carga neuromuscular. No estoy diciendo que no suceda, sí sucede, porque el trabajo es muy fuerte, pero nunca he tenido ningún problema de este tipo, ¿sí? Por eso, cuando me dicen, no, hago físico-técnico, en el caso del hockey, una semana, pero la otra semana no, por la carga, no, despreocúpense de eso, ¿sí? Despreocúpense, porque sí, la carga está, pero el impacto de esa carga no imposibilita absolutamente nada. Y bueno, cuando hablamos de 5 versus 5 a 8 versus 8, con estos espacios desde el hockey, ya la carga neuromuscular no es tan grande, sí podemos emplear mayores niveles de velocidad de desplazamiento, inclusive hasta algún sprint en estas distancias, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca es mucho más baja y es ya del área de moderada intensidad, ¿sí? A mí particularmente, los días que me toca hacer físico-técnico, los trabajos son entre 2 versus 2 y 3 versus 3, ¿sí? Separados con algún ejercicio analítico dinámico, ¿sí? O con algún ejercicio sintético. Pero desde el punto de vista de los espacios reducidos, a mí me resulta más interesante estas dos cualidades, que tienen que ver con la alta intensidad, que tienen que ver con la intermitencia, y que obviamente cuando trabajamos la potencia aeróbica en el área de la potencia aeróbica, es el área de mayores beneficios a nivel fisiológico. El problema es que si uno lo hace fraccionado, la puedes trabajar 15, 20 minutos, y si lo haces intermitente, puedes trabajar muchísimo más arriba de esos tiempos, porque desde la intermitencia los procesos de fatiga van por otro lado. Bien, seguimos con los disparadores, ¿sí? En el 2003 tengo la posibilidad de ir al seleccionado mayor de caballeros, y traigo esto a colación porque todavía en ese momento el entrenamiento era de una característica analítica, en donde el técnico hacía su parte técnica, el preparador físico después su parte física, pero ya había algunos días en donde con Manolo Ruiz, quien me lleva al seleccionado, nos juntábamos y algún entrenamiento, alguna característica física tenía, y básicamente eran entrenamientos en donde trabajábamos sobre rutas de desplazamiento de los jugadores, ¿sí? Acoplando defensores con volantes y delanteros. Pero no podría decir que era una metodología integrada, ¿sí? Y acá llega el primer paper, ¿sí? Que nos empieza a desasnar más científicamente sobre los yo-yo test, que el paper se llama el yo-yo test intermitente de recuperación, respuesta fisiológica, confiabilidad y validez, que es de Klustrup y Moore. Ya ahí empieza a haber mayor información sobre los yo-yos de recuperación, lo cual nos empieza a desasnar, ¿sí? Y bueno, empezamos ya cada vez más a afianzarnos, en mi caso particular, sobre los dos test que les comenté anteriormente. Y en el año 2006 viene a Lomas Carlos Geneiro, con quien, bueno, obviamente después trabajamos muchos años más, pero en este caso el entrenador viene con una forma de trabajo muy particular, en bloques de entrenamiento jugados. Terminados esos bloques de entrenamiento jugados, venían intercalados unos bloques de definición con desplazamiento, volvíamos a hacer un bloque jugado, después venía un bloque jugado de superioridad numérica, y esta forma de trabajo, más la información de la programación del método integral del 2001, es lo que empieza a terminar de darle forma a lo que después vamos a hablar como entrenamiento integral, ¿sí?
Vuelve a aparecer otro paper interesantísimo relacionado al yo-yo test, que es el yo-yo test de recuperación intermitente nivel 2, respuesta fisiológica, confiabilidad y validez, aplicación en el fútbol, ¿sí? También de Krustuk y Moore, en donde hay más información acerca de qué es lo que pasa con los yo-yo test, qué nos transmiten y sobre todo a estas dos pruebas. Ya la experimentación ya empieza a tener un rigor científico importantísimo, ¿sí? Y en el 2007 consigo el primer Polar con GPS, con el cual empiezo a evaluar el comportamiento o los patrones de movimiento de los partidos, ¿sí? Y aparece también en este año un paper importantísimo, el yo-yo recuperación, una herramienta para la evaluación de la performance en deportes intermitentes. Acá terminamos de cerrar la información y con precisión de qué evalúa cada yo-yo test y sobre todo con una investigación muy profunda sobre el yo-yo recuperación intermitente nivel 1 y nivel 2, que es lo que termina de dar forma a lo que hoy estoy empleando. Después surge un libro más en el 2013 que se llama Test de Fútbol, con otra gran ampliación sobre información sobre el yo-yo recuperación intermitente nivel 1 y nivel 2. Así que bueno, acá comienza el método integral. Es decir, que con toda esta información de año tras año, año tras año, empezamos a darle forma al método integral aplicado al hockey, ¿sí? ¿Qué es el método integral? Es el entrenamiento de la técnica y la táctica en situación de juego con una intensidad igual o similar a la competición, limitando las variables técnicos y tácticas para resolver situaciones y favorecer la repetición. Es decir, que en el modelo integral, el entrenamiento, la sesión de entrenamiento es técnica, táctica, física y psicológica. Acuérdense que cuando hablamos de psicológica lo enfocamos en la capacidad de lucha, en la capacidad volitiva, ¿sí? En donde las variables técnico-tácticas son acotadas. ¿Qué quiere decir? Que los jugadores no pueden emplear todo el repertorio técnico o todo el repertorio táctico para resolver determinado ejercicio, ¿sí? Solo van a responder al repertorio que el técnico fijó previamente antes del ejercicio. ¿Y esto qué hace? Y favorecer la repetición, ¿sí? Pero nada más y nada menos que en situación de competencia, ¿sí? Con intensidad, ¿sí? Igual o similar al partido. Es decir, que toda la información desde el punto de vista de frecuencia cardíaca y desde el punto de vista de GPS, ¿sí? Modificando esta idea de entrenamiento con la que venía Carlos, de entrenamiento jugado, bloque de definición, jugado, bloque de entrenamiento sintético 2 versus 1, le empezamos a dar forma al entrenamiento integral aplicado al hockey. Y el trabajo coach, preparador físico, por supuesto, de la mano constantemente, porque los ejercicios y la cantidad de jugadores, los espacios y los tiempos fueron fundamentales para poder intervenirlos o atravesarlos con la intensidad partido, ¿sí? Y este gráfico, que para mí representa a la perfección lo que es el entrenamiento integral, que habla de la conjunción técnica, táctica, concentración, condición física, intensidad partido y querer ganar. Cuando hablamos de querer ganar, hablamos de la capacidad de lucha y volitiva que todo entrenamiento jugado debe potenciar, ¿sí? Características fundamentales del método integral: totalidad de los jugadores. Obviamente, si yo tengo la posibilidad de trabajar con toda la cancha 11 contra 11, ¿sí? En donde la situación es exactamente igual a la de la competencia, estimulación constante de la capacidad volitiva, pero lo importante de esto es que la cantidad de variantes que un jugador o un equipo pueden adoptar son limitadas, como dije anteriormente, para favorecer la repetición, y previamente fijadas por el entrenador de acuerdo con las necesidades y exigencias del equipo, ¿sí? Otra vez, para favorecer la repetición. Es decir, que del modelo de juego que yo voy a emplear, ¿sí? Y sobre todo las características que voy a utilizar de juego para enfrentar al rival que viene, repetir la ruta de pelota, las características técnicas, etcétera, etcétera, de mi modelo, pero con oposición, todo el tiempo, y no me puedo ir de eso. Es decir, que el jugador tiene que tomar todas las decisiones posibles para que la pelota se mueva en donde el técnico dice que se tiene que mover,
por la situación que fuera, ¿sí? Se repite una variante individual o colectiva con exclusión provisoria de todas las otras. Generalmente, o por lo menos con los técnicos que yo he trabajado desde el punto de vista integral, hoy con Marco Riccardi, que es un brillante entrenador desde el punto del sistema integral, generalmente el área técnica no, o los recursos técnicos no son mirados, pero sí el comportamiento táctico colectivo, ¿sí? Se jerarquiza el error técnico, como también se jerarquiza el error táctico, es decir, que si la pelota se tenía que mover para determinado lugar y no se movió, eso se penaliza, como aquella jugada que cumple con todos los requisitos que marcó el técnico previamente y llega a su objetivo, se le puede sumar un gol más. Si la pelota entró al arco, bueno, vale doble porque la pelota llegó a esa posición por donde tenía que ir, ¿sí? Intensidad similar o igual al match. Es decir, ¿qué formatos nos dieron a nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, hablando del hockey, la intensidad similar o igual al match? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no siempre podíamos entrenar 11 versus 11. ¿Sí? Entonces acá, en el 2009, obtengo mi primer GPS de en serio. Toda la información del 2007 al 2009 que yo pude recopilar con el reloj Polar con GPS no sirvió absolutamente para nada. Porque después aparecieron, que ya habían aparecido en el 2005, pero yo lo tuve recién en el 2009, los GPS importantes, con acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, etcétera, etcétera, que bueno, medían 60 cosas más que el relojito, por lo cual esta información del 2007 al 2009 no la pude implementar. Lo que sí implementamos con Carlos eran formatos de entrenamiento desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca partido, ¿sí? Y a partir del 2009 hasta el 2016, las evaluaciones desde el punto de vista de patrones de movimiento y de intensidades importantes, la pudimos empezar a utilizar y a enmarcar a partir del GPS, en este caso un GPS Sport. En el 2009, Ezequiel Paulón me invita a participar de su libro El Manual del Hockey, en donde, bueno, en mi caso escribí todo lo que es el área infanto-juvenil, pero además tuve la posibilidad de poder en ese libro publicar formatos de entrenamiento físico-técnico para divisiones menores, que también fue otra de las experiencias que hice a lo largo del tiempo, en este caso en Lomas, trabajando con los chiquitos y ver cuáles eran las relaciones espacio-tiempo para determinar desde el punto de vista aeróbico las diferentes intensidades aeróbicas. Y en el 2010, un paper de Gavet, importantísimo, en donde hace un análisis con GPS de entrenamiento y de competencia, cruza la intensidad de competencia con el entrenamiento en damas, lo cual esto obviamente termina de ser el disparador final para darle forma a los entrenamientos de intensidad partido. ¿Sí? En el 2011 vuelvo a trabajar con Carlos en Ciudad de Buenos Aires y es donde a partir de ahí le terminamos de dar forma al entrenamiento integral en el hockey, aparte de sumarme como preparador físico al seleccionado junior de caballeros, donde toda la metodología que aplicamos ahí fue desde el punto de vista integral. Bien, como resumen de todos estos años de evaluación de frecuencia cardíaca más GPS, ¿sí? Esto es a nivel promedio, ¿sí? A nivel equipo, porque esto está hecho y está publicado en el libro por puestos, ¿sí? Podemos decir que en el caso de las mujeres, el porcentaje de tiempo de alta intensidad. En el caso de las mujeres de alta intensidad es entre 16 y 19 kilómetros por hora, y en los varones es entre 19 y 22 kilómetros por hora, ¿sí? En donde a mí lo que me interesó ver era qué porcentaje de tiempo de juego estábamos en estas áreas. Acá vamos a encontrar tiempos de juego de 2:35 y de 4:17, ¿sí? Yo lo que estuve viendo ahora, que esto obviamente no lo he dado a conocer, bueno, me tengo que organizar para eso, es que no hay mucha diferencia en los porcentajes de tiempo, tanto en alta intensidad como sprint. Acá no hay aceleraciones, ¿sí? Donde vemos que el porcentaje de tiempo de alta intensidad
del partido, en el caso de mujeres, en promedio de equipos esto, ¿sí? Es de 3,10 por 3, un 3% del tiempo de juego, ¿sí? El porcentaje de tiempo de sprint es de un 2,5%. Zona 1 de frecuencia cardíaca. La zona 1 de frecuencia cardíaca corresponde entre el 85 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Nada tiene que ver esto con las zonas de Banksburg. Esto es, entre qué porcentajes de frecuencia cardíaca se expresan el mayor cantidad de tiempo en el juego, ¿sí? Que en las chicas esto tiene que ver con el 74% del tiempo de juego, ¿sí? Con un promedio de frecuencia cardíaca que va por lo general al 87% de la frecuencia cardíaca evaluada, ¿sí? Y en el caso de los varones, porcentaje de tiempo a alta intensidad de juego, 6%, 3% de sprint, zona 1 de frecuencia cardíaca, 72%, ¿sí? Esto, 72%, que es menor, este porcentaje, el de las mujeres, intuyo que tiene que ver con una mayor efectividad en la carrera por mayores niveles de fuerza. Intuyo, no puedo dar firmeza con respecto a esto. Y el promedio de frecuencia cardíaca es del 85%. Es decir, que con estos datos traspolados a la actividad física, a la actividad técnica, podríamos decir que estamos en intensidad partido. Hoy por hoy podemos decir, bueno, yo no mido, es decir, yo hago un bloque de 10 minutos, bueno, el 10% de ese bloque de 10 minutos, el 6% de ese bloque de 10 minutos en caballeros debería ser de alta intensidad y el 3% de sprint. Uno dice, bueno, 3% de 10 minutos, 6%, no es mucho. Pónganle la firma que es mucho. Es mucho. Parece poco en el número, pero en la intensidad, en un ejercicio de 10 minutos, es altísimo el jugador lo que tiene que correr para llegar a esos parámetros. Pueden tomar porcentaje de tiempo, otros, hoy podemos hablar de metros minutos, etc. ¿Por qué insisto con el área de alta intensidad y el área de sprint? Porque si las manifestaciones son importantes en estas dos áreas, esto repercute linealmente con la capacidad de trabajar a alta intensidad. Es decir, van a mejorar el yo-yo test. ¿Importantísimo las aceleraciones? Sí, por supuesto que son importantísimas. Pero desde el punto de vista de la capacidad de alta intensidad, de mejorar la capacidad de realizar trabajo de alta intensidad, los esfuerzos en alta intensidad, en zona de alta intensidad y en sprint, son los que me van a repercutir directamente en esa capacidad. En el cuadrito de la derecha, lo que ustedes ven es diferentes protocolos de laburo que fuimos desarrollando por la necesidad y las limitaciones que nosotros teníamos. A veces el técnico quería entrenar con 12 jugadoras, a veces con 7, con 12, a veces con 14, a veces con 16 y a veces con 18. A veces teníamos mitad de cancha, a veces teníamos 3/4 de cancha. Bueno, implementando la característica integral de acuerdo a estos formatos, después salieron cuáles son los tiempos mínimos y máximos para caballeros y para damas, cuáles son las pausas de acuerdo a la cantidad de jugadores y a la disposición de espacio que teníamos, ¿sí? Por eso publicamos este formato. A mí el que más me gusta siempre fue 9 contra 9 toda la cancha, pero bueno, realmente también hay que tener una base física importante para poder sostener estos trabajos a intensidad partido, insisto, con porcentajes de tiempo o con metros minutos, con esfuerzos minutos. Esa es la variable que ustedes podrán determinar. Yo lo que les puedo decir humildemente es que si no tengo los aparatos para medir, utilizando estos formatos, ¿sí? Utilizando todas las características del entrenamiento integral, que por supuesto que acá no es partidito, es con una intensidad mucho mayor. A mí no me gusta a veces mostrar ejercicios filmados, porque el ejercicio filmado, si bien uno puede ver las coordenadas, etcétera, etcétera, no transmite la verdadera capacidad agonística y la intensidad que los jugadores ponen ahí adentro, ¿sí? Siempre digo, cuando vos querés ver entrenamiento integral, andá a verlo en cancha, ¿sí? Entonces ahí te vas a recibir toda la información y sobre todo el esfuerzo que hacen los jugadores para lograr el objetivo, y que obviamente está cruzado por la intensidad partido. Es decir, que esto que ustedes ven acá es el resultado de todos los disparadores y de todas las pruebas que hicimos durante todos esos años, ¿sí? Bien,
Un ejemplo de un ejercicio integral, de un bloque integral, de un bloque realizado por Marco Riccardi en Mitre, en donde en este caso pudimos ver que este rival nos permite usar carriles verticales desde el armado del juego en defensa. Y las zonas laterales de volantes deben ser usadas como distribución, ya que al tener un bloqueo en espera, el espacio y tiempo de ejecución es muy pequeño. Así también observamos que al mover dicho bloqueo se generan espacios desde las zonas laterales, por lo que aparecen espacios para poder acelerar el juego vertical con opción de bocha controlada y acoples. La zona central de volantes siempre es una zona en nuestro juego particular, se usa de forma muy simple, por lo que como zona de distribución interfiere en el ataque vertical, en las descargas de control y en el armado del juego lateral, para acoples de los half o para los carrileros. Es decir, que este ejercicio, con esta introducción que les acabo de decir, bueno, va a cumplir una función importantísima, ¿sí?, por el rival al cual vamos a enfrentar el fin de semana. Salida de 3, bloqueo de 2, en espera atrás de 25 yardas. Cuando la bocha está en inicio del juego, en salida, solo podrá levantar un delantero. Con bocha, desde el inicio del juego en defensa, debe haber un pase entre defensores o bien con salteo a delanteros por el carril. El salteo de la zona de volante solo puede realizarse a través del carril en cualquier momento que la bocha esté en zona de defensa. Si no, no se puede saltear dicha zona. En zona de volantes, al iniciarse el armado del juego, debemos respetar posiciones de 2 jugadores y dinámicamente lograr la estirada de un half. Así transformamos la defensa en 2 y los volantes en 3. La zona central de volantes es exclusivamente de distribución, por lo cual la jugada deberá tener opciones claras de pase para evitar presiones en el armado. Desde la zona lateral de volantes no se puede usar el medio, pero sí el carril, con la condición de que la bocha debe jugarse de forma vertical por el mismo. Esta zona de volante externa es una zona de distribución lateral, por lo que no se podrá salir de la misma en conducción y contará con pases verticales de descarga o ataque para seguir desarrollando el juego. Claramente, un bloque con un montón de características, en este caso desde lo táctico, limitadas y que hay que repetir con 8 versus 8, ¿sí?, que es lo que estamos aquí mirando en 3/4 de cancha. Bien, cuando hablamos del método integral y de cómo podemos hacer una semana en el hockey para interpretarlo, podemos hacer una sesión de bloques jugados. Ya podemos hacer referencia a la placa que vimos anterior, de los 6 versus 6, 7 versus 7, de acuerdo a la cantidad de jugadores que vos tengas, el espacio que vos tengas. Una sesión 2 en donde mezclamos ejercicios integrales y ejercicios sintéticos. Acá los ejercicios sintéticos, que son de máxima velocidad, son estos ejercicios cuando uno los intercala entre el jugado con intensidad partido y el sintético, que es intensidad máxima, es el sintético el que termina dándole la intensidad general a la sesión, ¿sí?, porque son máximos. El integral no es máximo el juego, ¿sí?, es intensidad partido. Acá son sprint. Obviamente, de acuerdo a la longitud del sprint, va a ser más intenso o menos intenso. Y una sesión 3, que es la cercana al partido, en donde puede haber 3 bloques integrales y uno sintético. Por supuesto que esto va a depender de la característica de cada equipo y cada entrenador, pero podríamos decir que esta es una semana, podría hacerse así una semana típica de entrenamiento integral. Si tenemos la posibilidad de monitorear, a mí lo que me gusta y lo que prefiero, y que hoy ya inclusive la literatura hace referencia a esto, es al perfil individual partido de cada jugador. Cada jugador tiene un perfil individual, ya sea de metros minutos, como dije, de esfuerzos importantes, etcétera, etcétera, con el perfil que vos trabajes. Y es ese perfil el que tiene que impactar en el entrenamiento integral, ¿sí? Nosotros después tenemos que determinar como preparadores físicos si la intensidad del juego fue buena, excelente o regular, ¿sí?, de acuerdo al perfil individual de cada jugador. Como es un entrenamiento integral jugado, donde cada jugador juega en su posición, esto tiene que estar relacionado a lo que pasa en el partido.
Pero también, por más que yo tenga todos los aparatos, ¿sí? Yo tenga todos los GPS, tengo que ver cómo impacta este trabajo, por más que sea bueno y muy bueno, que siempre la calificación sea buena, muy buena, buena, muy buena. En este caso, que a mí me interesa, la capacidad de trabajar a alta intensidad, ¿sí? Porque a veces estos tipos de trabajo no impactan en la medida que debería ser en la performance física de los jugadores, ¿sí? Entonces, de todas maneras, tenemos que evaluarlo. Insisto, el test que vos quieras, ¿tá? Pero esto es lo que después nos va a ayudar a tomar decisiones a nosotros. Es decir, seguimos haciendo pesas las 3 veces por semana, o no, sacamos las pesas, vamos a correr todos, ¿sí? O cambiamos. Un día hace pesa, uno hace 3 veces por semana, el otro hace pesas solo una y corre 2, el otro hace 2 veces por semana pesa y corre 1, o corre toda la semana. Eso es una determinación que la única forma que tenemos es a través de la intervención individual. Y por supuesto, si no tenemos la forma de monitorear la intensidad del entrenamiento y evaluarla, sí o sí tenemos que tener un test que nos diga cómo está impactando ese trabajo. Uno a lo mejor con mucha experiencia, que humildemente puede ser mi caso, como el de un montón de preparadores físicos, hoy por hoy con la metodología GPS, bueno, si viendo que los entrenamientos semanales, los jugadores están en la categoría de bueno, por ejemplo, de lo que es mi caso, bueno, puedo postergar un poco más el test de control, porque ya conociendo a los jugadores, principalmente en Mitre, que hace 5 años que estoy, sé que si el entrenamiento va andando dentro de esa área, vamos a seguir mejorando la capacidad. Pero a veces cuando no pasa eso, que a los jugadores no los conoces tanto, eh, bueno, me echar un poco más seguido con algún test que te evalúe la performance física para estar seguro de que el entrenamiento táctico no se negocia, pero sí lo que haces después. Y sobre todo, creyendo de que solamente porque hago palo y mucho tiempo, con hacer pesas, con la parte física alcanza. Bien, ¿cuál es el error más común que se está cometiendo hoy en día? ¿Sí? El error más común que se está cometiendo hoy en día es creer que como hago 2 horas de palo, y hoy hacemos 2 horas de palo, ¿sí? La calidad técnica, táctica y física a lo largo de esas 2 horas de palo es premium, ¿sí? Es premium, es decir, el jugador tiene la concentración, tiene el suficiente combustible para ejercitarse técnicamente a la perfección, tácticamente a la perfección y correr ni hablar, ¿sí? Y sobre todo cuando no medimos estas 2 horas de palo, en donde uno puede establecer, bueno, cómo van transcurriendo esos bloques de entrenamiento, ¿sí? Si del primer bloque al último cuánta caída hubo, que está bien que la haya, etcétera, etcétera. Cuando no tenemos la tecnología para medir esto, creer que porque solo hago 2 horas de palo, ¿sí? Ya está, y tal vez hago 2 horas de palo y lo que me está pasando es esto, ¿sí? Que a medida que transcurre el tiempo, me baja la calidad técnica, me baja la calidad táctica, o me baja la calidad física. Ya con que baje una de estas tres, ya el concepto integral se pierde, porque acá es un tema de técnico, táctico, físico, si uno quiere decir, que no se puede perder, porque por eso es integral, ¿sí? Entonces, entender de que esta curva amarilla que estoy mostrando acá es lo más probable que pase y que esto se va ajustando con la medición y que se va ajustando obviamente con el trabajo en conjunto técnico y profe, y creer que solo por hacer 2 horas de palo, ya está, el jugador después sale de la cancha, tiene que hacer pesas, ¿sí? En donde no mido el impacto de este entrenamiento, ¿sí? Y digo, no, ¿para qué correr si hicieron 2 horas de palo? Es un gravísimo error, que en realidad los equipos que pasan estas cosas lo terminan pagando en los últimos 2 cuartos del partido competitivo, ¿sí? Pero creer que solo porque hago 2 horas de palo, sin medir el palo, sin tener un test de control, ya está, el jugador no tiene que correr más, la verdad que es un error muy importante y lo veo hoy actualmente en muchos casos. Bien, en el año 2013 tengo la posibilidad de empezar a entrenar las Leonas con Marcelo Garrafo, en donde el entrenamiento y el enfoque de entrenamiento sí tenía una calidad y una cualidad integradora muy importante, en donde había ejercicios de superioridad numérica en las áreas y ejercicios
de juego reducido en las mitades de cancha, por así decirlo, ¿sí? En donde había un día en donde la carga era netamente física y la estructura en estos 3 meses hermosos de mi vida tenía esa característica. Y en ese año, bueno, publico mi primer libro que tiene que ver con el perfil morfofuncional de jugadores sub-21 de elite. Y traigo a colación esto, ¿por qué? Porque en ese momento yo pensaba, digo, bueno, yo tengo datos de partidos de hockey del Metropolitano de hombres y mujeres. Bueno, acá tengo datos de GPS referidos y de frecuencia cardíaca de el Junior de Caballeros, o sea, un conjunto de elite. Bueno, tenía los datos de GPS de ese breve paso por las leonas de partidos internacionales. Entonces yo había comunicado en algún curso de promover diferentes niveles de trabajo de alta intensidad, que los denominé Match 1, que tenía que ver con alta intensidad y sprint de torneo metropolitano, Match 2, que en este caso tenía que ver con perfiles de jugadores seleccionados sub-21 de caballeros, y Match 3, que tenía que ver con el comportamiento de estas intensidades a nivel internacional de las leonas, ¿sí? Diciendo, bueno, mi equipo hoy está en match 1, trabajo en función de lo que da el partido del torneo metropolitano, pero lo quiero subir un poquito más y lo llevo en el caso de caballero, a la intensidad del junior. Y en las mujeres, si lo quiero subir un poco más la intensidad, la llevo a la intensidad de, en este caso, de las leonas. Lo cual, obviamente, después, a mi forma de ver, termina siendo un error, porque lo importante es el perfil individual de tu jugador, ¿sí? Cómo tu jugador en el mismo puesto, ¿sí?, se va comportando desde el punto de vista del desplazamiento, desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca, y eso es la referencia que después tenés que utilizar individualmente para determinar la intensidad partido, ¿sí? Y en el 2016, bueno, toda esta experiencia de datos de investigación culmina con la publicación del libro Integral. Libro que hoy habría que actualizar algunas cosas, que desde lo conceptual sigue siendo vigente, pero bueno, habría que agregar actualizarlo con algunas cosas de aceleración y otros valores de metros, minutos, ya sea de alta intensidad o de sprint, que son las dos variables que más yo utilizo. Bien, un caso real, el Mitre en el 2022, nosotros entrenábamos la sesión 1 de 4 bloques de entrenamiento jugado, con las características del ejercicio que les mostré. La sesión 2 eran 2 jugados, un bloque sintético, 2 jugados, un bloque sintético. Y la sesión 3 tenía que ver, esto era lunes, miércoles y viernes, y el viernes tenía que ver con un bloque integral, uno sintético y 2 integrales, ¿sí? En donde en los 3 días la condición física estaba enfocada en las pesas. ¿Por qué el integral de 8 versus 8 en 3/4 de cancha? Porque para Marco Riccardi este formato representa condiciones más reales de juego, ¿sí? Y en el caso de los drills de sintético tenían que ver con 1 versus 1 y 2 versus 2, porque en espacios grandes es más difícil defender. Es decir, con todas las variantes que de acuerdo al rival que íbamos a jugar, el año se desarrolló de esa manera. La intensidad, y agrego acá, esto de 2x2 significa que había 4 jugadores de quinta que se empezaron a involucrar en el entrenamiento de primera, y como la intensidad era muy alta, bueno, entraban 2 jugadores y después había 2 de reemplazo y estaban constantemente entrando y saliendo. ¿Para qué? Para que no baje la calidad de entrenamiento de ellos y que, bueno, obviamente si baja la calidad de entrenamiento de 2 componentes del equipo, termina bajando la intensidad general. Entonces, haciendo esta entrada y salida como cambios sistemáticos, hacíamos que no se perdiera intensidad ni los chicos ni el equipo en general. El control de intensidad tenía que ver con el perfil individual de cada jugador. A mí me gusta rankearlo en estos 5 niveles, ¿sí? Después, cuando los grafico, obviamente voy a 1, 2, 3 o 4, que es más fácil para graficar y ver longitudinalmente cómo van, en donde en general todo el comportamiento de este año, en general, ¿sí?,
los entrenamientos estaban de bueno a muy bueno, y bueno, y muy pocas veces en pobre, sino en regular, en general, ¿sí? Porque no es que, ya todos sabemos que nada es perfecto, y sobre todo en el hockey, que es la última actividad en el día que hacemos, ¿sí? Y seguíamos igualando el impacto a nivel individual, en este caso ya con el yo-yo de recuperación intermitente de nivel 2, que es el que utilizo en caballeros, el cual a mí me permitía ver si con todos los datos que yo ya tenía de yo-yo de esos jugadores, el jugador que estaba por debajo de su promedio individual, bueno, si sacaba una sesión de pesas y corría, si estaba dentro del promedio o inclusive un poquito más arriba, se seguía con este formato, ¿sí? Ahora bien, acá está, bueno, el tema de la intervención individual que le hice referencia recién. Muy bien, en el año 2023 hubo grandes transformaciones y esto tiene que ver con horarios, espacios en cancha, en donde lamentablemente la sesión 1 de entrenamiento desapareció y tuvimos que entrenar durante todo el año 2 veces por semana. En donde, de acuerdo a las necesidades técnico-tácticas, ¿sí?, cambia el formato de entrenamiento en donde los bloques eran todos integrales y jugados, ¿sí?, en donde la sesión 2 de vuelta volvió a haber entrenamientos jugados, ¿sí?, en donde los entrenamientos eran de 8 versus 8 y 9 versus 9 en 3 cuartos de cancha. Bueno, obviamente con estas condiciones más reales de juego para el técnico. Ahora, ¿qué sucede con esto? Cuando controlábamos la intensidad, los jugadores lo hacían a la mayor intensidad posible y la performance y la entrega de los jugadores fue óptima. Solo que la relación espacio y cantidad de jugadores hacen de que no se llegue a la intensidad que uno busca. Y por lo general, en un gran periodo de tiempo con este formato, la calificación de la intensidad individual desde el punto de vista de los GPS daba regular, por lo cual había que tomar una decisión, ¿sí? La decisión era, o seguimos con este formato de pesas, ¿sí?, o empezamos a correr. ¿Por qué? Porque el impacto que tuvo esta forma de entrenamiento de integral y pesa, ¿sí?, terminó empeorando la capacidad de trabajo a alta intensidad, resultado del yo-yo 3, por lo cual decidimos sacar las pesas, ¿sí?, y empezar a correr. Esto fue lo que nos compensó de alguna manera, si bien no eran entrenamientos compensatorios, eran entrenamientos de alta intensidad propiamente dicho, entrenamientos del área del consumo, del área de la forma intermitente, cruzados con el sprint sucesivos y algunas sesiones de sprint máximo, ¿sí?, con intensidades a nivel de alta intensidad muy particulares, extraídas de los match, muy finamente armado, entrenamientos que no iban más de 30 minutos, los cuales nos dio un resultado enorme, enorme. Y esto es más allá del campeonato, Estoy hablando de resultado, en este caso, físico. Es decir, el jugador en el formato integral se mataba, se tiraba de cabeza, pero la relación jugadores-campo no generaba la intensidad que yo necesitaba. Evaluamos, el impacto fue, no fue beneficioso para el área de alta intensidad, sacamos las pesas y empezamos a correr, ¿sí? Claramente esto conlleva a que una vez más la posibilidad de trabajar de esta manera no quiere decir de que no haya que tener un test, ¿sí?, que nos mida una intensidad o una cualidad absoluta para determinar si seguimos con este formato o no, ¿sí? Los GPS están bien, genial. Si tenés mucho conocimiento de tus jugadores, podés o no prorrogar el test de la condición física. Ahora, cuando no los conoces, ¿sí?, por más que los GPS te den bien, evalúa, ¿sí? Evalúa y fíjate si el impacto que está teniendo repercute sobre la cualidad que vos tenés. Y para cerrar, vamos con la metodología pirata, ¿sí? Lamentablemente, en esta época, y lamentablemente con mayor acento aún, esto sucede en divisiones menores, en donde el preparador físico y el técnico se juntan y dicen, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, sí, todo en orden. ¿Hoy qué haces vos? No, hoy trabajo fuerte. Ah, entonces yo hoy trabajo despacio. Listo, vamos, ping, a la cancha.
Al otro día, ¿qué haces? ¿Vos bien? Sí, todo bien. ¿Vos cómo trabajabas vos? No, si vos trabajaste fuerte, yo trabajo despacio y trabajaba vos fuerte, ¿sí? Esta paparruchada, ¿sí? En donde obviamente la planificación no existe, pasa, ¿sí? Pasa. Y mucho más preocupante cuando pasa en divisiones menores. Pero bueno, como yo soy preparador físico y defiendo a la gente de mi gremio, nosotros tenemos que tener en claro que si el técnico con el cual trabajamos, ¿sí? Tiene esa característica, muy light y muy de más o menos, nosotros tenemos que tener una preparación o una planificación finamente detallada de lo que queremos, ¿sí? Más allá de lo que pase en el campo. Y sobre todo, si entrenamos en divisiones menores, ¿sí? Sobre todo si entrenamos en divisiones menores, porque las cosas que no podemos estimular en esas edades, después se complican más adelante y algunas no tienen retorno, ¿sí? Entonces, esto de que hoy trabajé despacito, hoy trabajé mucho, no existe. Y es más, y no lo quiero hacer autorreferencial, te toca trabajar en un equipo que no es de alto nivel, en un equipo de divisiones de categoría muy abajo. Esto no implica que no pruebes las cosas que estudias. Esto no implica que no apliques las cosas que vas viendo, porque te van a dar recursos. Por supuesto que el entrenamiento integrado tal vez no se pueda emplear en todos lados, como tampoco el entrenamiento integral, porque no tenés los espacios, no tenés los recursos, las jugadoras o los jugadores técnicamente no son muy hábiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no importa, lo poquito que hagas, ¿sí? Te sirve a vos como elementos de recolección que en algún momento los vas a poder emplear. Hay mucho que a mí me decían en la época de disparadores que hoy les mencioné, no, pero ¿para qué vas a hacer esto? Si esto lo tenés que hacer cuando estés en un equipo de mayor nivel, ok, pero si ahora lo empiezo a practicar y ahora empiezo a sacar conclusiones, cuando llego al equipo de mayor nivel, ya tengo un bagaje de conocimiento que no tiene precio, ¿sí? Que no tiene precio. Por eso, esta interacción de qué hacemos hoy, y vos más o menos, y yo más fuerte, y vos más despacio, obviamente la tenemos que eliminar. Y nosotros como profesionales del área física, tenemos que respaldar y defender nuestro laburo, además de ser profesionales al 100%. Insisto, lamentablemente, estas interacciones de qué hacemos hoy, más fuerte, más despacio, existen, bueno, y tenemos que empezar a eliminarlas. Muy bien, conclusiones para cerrar esta charla, ¿sí? Durante el camino recorrido en la profesión aparecerán innumerables disparadores, los cuales, si los interpretamos y seguimos, seguramente darán muchos frutos. Tarea que se facilita si tenemos en claro a dónde queremos ir, ¿sí? Cuando uno, dentro de su preparación, busca o intenta ver un poquito más allá del bosque, siempre a mí me decían, anda un poquito más lejos de lo que incluso la bibliografía dice, ¿sí? O probá lo que la bibliografía dice y a ver qué resultados tenés. Estas investigaciones que no pueden ser publicadas porque no conforman el espectro científico para la publicación, pero sí que te dan a vos un montón de información sumamente valiosa cuando vos trabajás en el campo. Recordemos que en el campo no podemos controlar todas las variables. Bueno, cuanto más controlemos, mejor va a ser nuestro trabajo, ¿sí? Estudiar, probar, sacar conclusiones son los 3 pasos que sin duda nos harán mejores entrenadores, ¿sí? Y probar, no importa dónde yo esté, yo tengo que probar, porque cuando esté en el lugar donde yo quiero llegar, ¿sí? Que seguramente es la elite, o en equipos más competitivos o de mayores recursos, bueno, ya llego con un bagaje de información que es invalorable. El trabajo asociado, coach, preparador físico, es una condición indispensable para cualquiera de las formas de programación, ¿sí? Yo ya realmente no concibo no juntarme con el técnico, por lo menos para hablar de programación una vez cada 15 días y en base a eso programar todo lo que viene. Por supuesto, cuando hace mucho tiempo que trabajas con un técnico, como me puede pasar a mí con Marco Ricardo y en Mitre, bueno, hay cosas que ya son automáticas, que ya las sabemos, pero porque previamente estábamos 2 veces por semana armando toda la estrategia. La programación integrada relaciona los ejercicios técnicos tácticos a diferentes cualidades físicas, ¿sí? Hablamos de trabajo desde el punto de vista aeróbico, hablamos de trabajo de
sprint sucesivos, o hablamos de trabajos de sprint, es decir, de llegar a velocidades máximas individuales, de las ejercitaciones que conforman el integrado, analíticos dinámicos, espacios reducidos sintéticos. Las dos últimas son las que recomendaría por la constante estimulación de la toma de decisión y capacidad volitiva. La programación integral relaciona los ejercicios técnicos tácticos a la intensidad de match individual. La fortaleza de la programación integral radica en realizar ejercicios jugados con acotación de variables, técnicas y tácticas para favorecer la repetición, siempre en situación de competencia, estimulando ganar cada ejercitación de entrenamiento. Capacidad volitiva. Esto de cuando los equipos, cuando vos en tu equipo lográs que el jugador que perdió el entrenamiento se vaya caliente a su casa, bueno, ahí ya te ganaste la medalla de la estimulación del querer ganar y de la capacidad volitiva, ¿sí? Cuando eso suceda, date por satisfecho, y date por satisfecho que ese equipo, ¿sí? O que ese jugador, en este caso, que terminó el entrenamiento y lo perdió de, no sé, eran 8 bloques y perdió 5-3, 5 bloques a 3, y se va a la casa pateando los tachos, bueno, quédate tranquilo que ese en el partido se va a romper los dedos para ganar, pero que no te quepa la menor duda. Ese es un muy buen síntoma de observación cuando la capacidad volitiva impactó en ese jugador. La capacidad volitiva, obviamente, entrenada desde los ejercicios de entrenamiento técnico-táctico, ¿sí? El trabajo en las áreas de alta intensidad y sprint de match durante el integral potencian físicamente la capacidad de realizar trabajos repetidos de alta intensidad. Insisto con estas dos cualidades, obviamente, como les dije anteriormente, cuando los formatos son más pequeños, de acuerdo a la cantidad de jugadores, seguramente vas a tener que hacer un trabajo afuera. Algunos lo hacen de forma complementaria. En mi caso particular, yo lo hice desde el punto de vista de entrenamiento, pero estas son, en el entrenamiento técnico-táctico, cuando se pueden expresar estas dos intensidades, son las que te repercuten desde ese lugar, ¿sí? Hoy, el estudio en el deporte conjunto empezó a estar enfocado en lo que es la capacidad de aceleración, la cual es sumamente importante desde el punto de vista de la fuerza. En el hockey, cuando las distancias en el hockey, las importantes son entre 10, 15, 20 metros, ¿sí? Pero desde el punto de vista integral, si vos impactás sobre estas dos intensidades, no vas a tener ningún problema en mejorar la capacidad física en niveles de alta intensidad. Y para terminar, ¿sí? Proceso de entrenamiento, planificación, evaluación, intervención, planificación, evaluación, intervención. Este continuo no debería faltar, no debería faltar. Nosotros no podemos saber si nuestro proceso de entrenamiento fue exitoso si no evaluamos, ¿sí? No es solamente es exitoso si ganamos, si cumplimos con el objetivo, salir campeón, mantener la categoría, sí, por supuesto que eso es parte del éxito, ¿sí? Pero el proceso en sí, el impacto del proceso en sí es a través de la evaluación, y en nuestro caso, a través de la evaluación física. Bueno, la verdad que todos estos disparadores de los cuales yo he hablado, que en su gran mayoría han dado en el blanco, siempre es en agradecimiento a todos los compañeros que he tenido yo en el hockey, que siempre me han dado el lugar a la experimentación, a la observación, que siempre me han consultado, que siempre me han dado espacios y que me han ayudado a crecer en este hermosísimo deporte. Ni hablar de mis jugadoras y jugadoras de Lomas, de mis jugadoras y jugadores de Ciudad, de mis jugadores de Mitre, de los jugadores que me ha tocado entrenar en la selección argentina, ya sea en el mayor, en el Atenas 2004, en el Junior 2013, en los chicos de pista, como en las Leonas, en ese corto periodo y feliz que tuve en el 2013. A la Asociación de Hockey de Mendoza, a través de José González, que me han convocado en su momento para coordinar el área física de sus seleccionados, en el plan Aconcagua, que bueno, obviamente después por el tema de la pandemia fue un proyecto que se cortó, pero un honor impresionante que de otra provincia te llamen para colaborar con ellos.
A la Asociación de Buenos Aires, que de la mano de Marcelo Garrafo, que me incluyó en su proyecto tan ambicioso desde el punto de vista de los seleccionados, y de Juan Piurquevie, que de la dirigencia allanaron el camino para que yo pudiera trabajar ahí hoy en día como head coach del área física. A las chicas de San Lorenzo y actualmente a las chicas de Ferro, ¿sí? Y terminando, bueno, la profesión me devuelve cosas que son un mimo al alma, y esto es que los jugadores que en algún momento pasaron por tus manos, hoy ya en la función técnica te tengan en cuenta para todos sus proyectos personales. La verdad que esto es una devolución enorme, es más que una medalla, como así también jugadores que has tenido o amigos que no te involucran directamente en sus proyectos, pero sos fuente de consulta permanente. Bueno, les agradezco la atención en los informes que publicamos diariamente del área física en la asociación. Está mi celular, cualquiera que quiera hacer una consulta, agarra el teléfono y por ahí les respondo todo lo que ustedes me quieran preguntar. Muchísimas gracias.